Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado de nuevo por Francisco, suponiendo que sea el último Francisco de la última vez. Francisco nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1973, una película dirigida por Robert Altman con Elliot Gould, Sterling Hayden, Nina Van Patten, Matt Riddle, David Arkin y Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, luego vamos a hablar un ratín de eso. Una película titulada A Long Goodbye, un largo adiós. Francisco, muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias por elegirme y muchísimas gracias por traernos una película que yo creo que desgraciadamente en la actualidad solo conocemos los cinéfilos de turno, en la cual por supuesto os incluyo a todos vosotros. Una película mucho más importante de lo que nos pueda parecer, una película mucho más influyente también de lo que cabría pensar. Nuevo Hollywood. Hoy toca hablar un poquito del Nuevo Hollywood. Cuando hablamos de Nuevo Hollywood se nos vienen a la cabeza una serie de nombres mitiquísimos. Coppola, Spielberg, Scorsese, Lucas, Brian De Palma también se le suele incluir ahí. Sin embargo, si hablamos del Nuevo Hollywood, vamos a decir que de manera pura, de manera mucho más ortodoxa, antes incluso que esos nombres que, insisto, luego se convirtieron en dioses prácticamente, sí o sí tiene que aparecer el nombre de Robert Altman. Es un director que generaciones posteriores, como puede ser la mía, al final le conocimos gracias a que en los años 90 este buen hombre tuvo un resurgir, sobre todo por una serie de películas, vamos a decir, corales, con grandísimas estrellas, con hiper mega repartos, pero a la vez películas, vamos a decir que poco comerciales, es decir, con mucha mala leche, mucha ironía y en ocasiones también, vamos a decir, que con bastante crudeza. Ahí están los casos de El juego de Hollywood y sobre todo para mí la que es una, por lo menos, o quizá la gran obra maestra de Robert Altman, una película muy especial, irrepetible por muchos sentidos, que es Shortcuts, Vidas Cruzadas. Pero si nos fijamos en los inicios de Robert Altman, nos encontramos a un cineasta en el fondo muy de la contracultura de finales de los años 60 y de principios de los años 70. Muy de tirar con bala, muy de satirizar conceptos, no voy a decir sagrados, pero sí bastante arraigados, bastante férreos en la cultura norteamericana y, bueno, caricaturizarlos, pero sin ninguna o con muy poca piedad. A muchos os sonará, por ejemplo, MASH, M-A-S-H, aquella historia de un campamento médico del ejército norteamericano, no durante la época de Vietnam, sino durante la guerra de Corea, y os sonará más incluso que la película, esa serie de televisión súper exitosa que se hizo a raíz de esta película y que en los años 80, oye, yo me acuerdo de estar viendo, al final de quedar un poquito enganchado, ese Echagüe niño y en pantalón corto, quedarse enganchado con las historias de estos médicos. Es verdad que desde una óptica, vamos a decir, un poco más con sentido del humor, sin ninguna duda, pero también a veces con momentos muy, muy agridulces. Pero fue primero la película de Altman, la que tuvo un éxito enorme y de ahí surgió la serie de la tele. No era la de Robert Altman una mirada, estaba muy lejos de ser una mirada complaciente y patriótica al ejército norteamericano. O sea, salías de ahí diciendo, hostias, estamos en manos de estos tíos, de verdad. Insisto, estamos en los años 60, principios de los años 70, y son años en los cuales los directores y los guionistas se podían permitir este tipo de críticas sin que les metieran ya en una lista negra. Y en lo que respecta a este largo adiós, también hay algo de sorna y cachondeo. A la hora de ¿qué? De acercarse a otro género, también norteamericano 100%, con una tradición, vamos a decir, regia, tanto en el cine como en la literatura,
Y me estoy refiriendo a la novela negra, a la novela de detectives outsiders, solitarios, tremendamente cínicos, perdedores, en muchos casos engatusados y traicionados por una mujer fatal. Pero luego, a lo largo de las páginas, a lo largo también de las secuencias de las películas que las adaptaban, van pasando de antihéroes a héroes. Y en este caso, en el caso de Robert Altman, aquí en 1973 cayó en sus manos el proyecto de adaptar al que es, junto a Dashiell Hammett, el gran tótem de la novela negra norteamericana, que es Raymond Chandler. Y más concretamente para poner en imágenes la que suele ser su gran la que es considerada, la que es su gran creación, su gran personaje, el modelo de detective del siglo XX en el que posteriormente se han mirado un montón de clones, y ese es Philip Marlowe. Para que os hagáis una idea del alcance del personaje de Philip Marlowe en el cine y hasta estos principios de los 70, cuando Altman pone un largo adiós en imágenes. Tened en cuenta quién lo interpretó. Tenemos Humphrey Bogart. O sea, ya con eso ya solo bastaría para que os hicierais una idea. Humphrey Bogart en El sueño eterno, en el año 1946, dirigida por Howard Hawks, obra maestra indiscutible dentro del género negro. También aparece por ahí en años posteriores Robert Montgomery interpretando a Marlowe. También tenemos a James Garner. Después de la película de Robert Altman, encontramos a un muy maduro ya Robert Mitchum haciendo también este papel, pero no nos engañemos. Bogart era el modelo a seguir. Uno de los iconos del siglo XX, el sombrero, la gabardina, la mirada melancólica, junto a otros a la misma altura, es decir, Marilyn Monroe, John Wayne, James Dean, Humphrey Bogart, Bogart con su sombrero y su gabardina. La cuestión es que estamos ya muchos años, 3 décadas después aproximadamente, de una película como El sueño eterno, en el año 1973. Aquí llega Robert Altman para poner en imágenes posiblemente la que es considerada también la mejor novela de Philip Marlowe, iba a decir también, pero en este caso de Raymond Chandler, y el elegido para suceder a Bogart es Elliot Gould, es ex marido ya por aquel entonces de Barbra Streisand, un actor que ya había trabajado con Altman en más, y que es uno de esos rostros surgidos a raíz del nuevo Hollywood y que identificamos sobre todo con los años 70. Es de esos rostros que, porque hayan tenido su etapa, vamos a decir, más prolífica y más popular en los años 70, al final dices, joder, este tío, dices, parece que no ha cambiado en su vida. Es como lo recuerdas, es como lo ves en esta película. Es un tío que no era, y hablo de Elliot Gould, os recuerdo, no era un galán, no encarnaba, vamos a decir, a esos personajes rectos, pero también, en fin, con posibilidad de derrapar de vez en cuando. Y dejaba entrever también este actor, y esto buscado, quiero decir, o por lo menos es lo que transmitía su personalidad en pantalla, inseguridades en sus personajes. Pero insisto, eso en los personajes, no en la actuación. ¿Por qué hago hincapié en este buen señor? Porque la elección de este actor fue una de las cosas que menos gustó en su día del hecho de que Altman pusiera sus sucias manos en la novela de Chandler. A ver, vas a adaptar al gran tótem de la novela negra, vas a resucitar a su personaje más célebre, el cual siempre vas a medir por el rasero de Humphrey Bogart, para poner a este tío desgarbado, este tío con una pinta de loser que flipas. Pues bien, vista hoy la creación de Elliot Gould, para mí es sin duda lo mejor de la película, lo más fresco, lo más rompedor, lo que mejor ha envejecido. Es decir, pasar de un perdonavidas como Humphrey Bogart, un maravilloso perdonavidas, a un perdedor a secas como podía ser Elliot Gould, al final es algo que eso abrió la puerta a un nuevo arquetipo dentro del género negro. Este revisionismo de Robert Altman, que al final es lo que hizo con la novela negra, y el hacer algo diferente, propició un nuevo tipo de antihéroe
que ha sido tremendamente influyente. No quiero hacer comparaciones que provoquen que os llevéis todos las manos a la cabeza, pero un personaje como el John McClane de Bruce Willis algo le debe a Elliot Gould, a esa actitud que muestra Gould ante la adversidad, y luego veremos esto en cosas muy concretas de la película. Dicho esto, este Largo Adiós para mí es una película que, si bien en ese enfoque en el personaje principal tiene plena vigencia y ha envejecido estupendamente en ese sentido, no puedo decir lo mismo en el desarrollo de la historia. Una historia con algunos baches y bajones narrativos que por momentos amenazan por ser serios. Y eso a pesar de que, curiosamente, en el guión encontramos a una de las figuras más interesantes y quizá menos reivindicadas de la historia de Hollywood, que es Leigh Brackett. Estamos hablando de una de las escasísimas guionistas mujeres exitosas en la época del Hollywood clásico. Sin ir más lejos, ya estaba curtida en estas lides. Fue guionista en la antes mencionada El sueño eterno. Volvió a trabajar con Howard Hawks en Río Bravo, en Atari, en El Dorado, en Río Lobo. Y también, como muchos sabéis, fans de Star Wars, aportó sus cositas al guión de George Lucas y Lawrence Kasdan para El Imperio Contraataca. No se sintió cómoda en este encargo de Un largo adiós, o al menos eso dijo Leigh, con este proyecto. ¿Por qué? Porque se introdujeron muchos cambios que, si conocéis la novela, veréis que no coinciden con la obra de Chandler, aunque la línea argumental se mantenga. Y como casi todo el mundo, a Leigh Brackett tampoco le convencía el pobre Elliot Gould. Como Marlowe, todos odiaban a Elliot, todos vosotros. No era el Marlowe que ella tenía en su cabeza. En resumen, con sus aciertos, que los tiene, con sus baches, que también los tiene, creo que, si soy justo y visto hoy la película, y al contrario de lo que les ocurre a algunos otros clásicos, vamos a decir también revisionistas, como se hacían en la época, como puede ser el Chinatown de Roman Polanski, que para mí ahí sí se roza la perfección, creo que lo justo es otorgarle a este Un largo adiós una calificación no inferior a 3,5 estrellas, un 7. Si os parece, os recuerdo muy por encima de qué va la película. Tenemos a nuestro héroe, antihéroe, tenemos al detective Philip Marlowe. En plena noche recibe la visita de su amigo, de su viejo y buen amigo, Terry Lennox, el cual le pide que le lleve a Tijuana. Llévame a Tijuana porque, oye, estoy en un lío, en un aprieto muy serio, sin que le diga exactamente el porqué. A la mañana siguiente, la policía interroga a Marlowe porque el tal Terry ha sido acusado de asesinar a su esposa. A su vez, esto paralelamente transcurre con otra trama a lo largo de la película. Marlowe recibe un encargo, vamos a decir, aparentemente independiente a esta historia. Una mujer le contrata para localizar a su marido, un escritor encarnado, por cierto, por Sterling Hayden, que además tiene problemas de alcoholismo. Logra localizarle en una clínica de desintoxicación. Sin embargo, nada es lo que parece nunca en la novela negra. Poco a poco iremos descubriendo conexiones entre esa pareja y el amigo de Marlowe huido a México. Vamos con cosas concretas que me gustan de la película. Para empezar, toda la presentación del personaje de Marlowe ya es una declaración de intenciones. Ojo, tenemos a este tío tirado en la cama, con barba de 3 días, vestido de calle, de todo arrugado. Tiene un gato hambriento por ahí en su casa rondándole, y al cual, en plena madrugada, pues oye, no le queda otra que buscar un sitio abierto para comprar comida a su gato. Este prólogo, ya os digo, es toda una declaración de intenciones de lo que buscaba aquí Robert Altman. Esto que vais a ver, amigos, nos está diciendo Robert, esto no es Humphrey Bogart, el viejo Hollywood queda enterrado, es el turno de tipos como Elliot Gould como protagonistas. De hecho, si esto hubiera sido una película con Bogart, de forma obligatoria, y el mismo actor lo habría exigido seguro, tendría que haber habido una historia, vamos a decir, romántica
en la película, estuviera o no estuviera en la novela original. Sin embargo, en esta película no vais a ver un romance por parte del detective duro y rocoso. Así que los que consideráis como yo a veces que las historias románticas lo único que hacen es añadir paja en las historias de suspense y de acción y tal, que sepáis que esta puede ser una de vuestras películas. No va a ser ese el mood de la película. Aquí se trataba, al fin y al cabo, de romper con muchos de los estereotipos ligados a la novela negra, pero con la obligación, por otro lado, de seguir contando una historia clásica de novela negra, en la cual el protagonista va a ser traicionado, va a ser metido en líos por parte de los que dicen ser sus amigos. Va a haber una traición, que es también una de las partes que en la novela negra, traición de todo tipo, puede ser efectivamente de la mujer fatal de turno, que aquí sería discutible si verdaderamente lo hay, aunque haya algún conato de, o también puede ser una amistad traicionada. Hay muchos detalles humorísticos en la persona de Elliot Gould. Por ejemplo, tenemos ese primer interrogatorio al que le somete la policía para preguntarle por su amigo y por el presunto asesino Terry. Hay una frase maravillosa, hay una que es maravillosa, que ahora mismo, por cierto, tengo la novela por ahí, la leí hace, no os voy a engañar, ahora a lo mejor 20 años, y no sé si esa frase está en la novela original, pero que sin duda es merecedora de estar en la novela de Chandler. No me extrañaría nada que estuviera. Que por otro lado, Chandler también, oye, era un autor que tiraba muchísimo de la ironía, sobre todo en sus diálogos. Y me refiero cuando Marlowe les dice a los policías que le están interrogando, por supuesto los policías de muy mala leche, y Marlowe les dice: ahora es cuando yo pregunto ¿de qué va todo esto? Y ustedes dicen eso de que aquí las preguntas las hacemos nosotros. Maravillosa. Si os interroga la policía alguna vez, es vuestra oportunidad, y espero que no os pase, es vuestra oportunidad de quedar como Dios, si decís una frase así. Esto también es importante. La amistad. Es decir, la amistad que siente un tipo como Marlowe hacia su amigo, al cual no va a dudar en cubrir con tal de no traicionarle. Es decir, Marlowe no va a ayudar a la policía a encontrarle a sabiendas de que, coño, este tío es un presunto asesino. Eso es algo también que estaba presente en la novela de Chandler. Mola mucho la forma que tiene aquí Marlowe, y habría que decir más bien Elliot Gould, de encajar los golpes que recibe unos cuantos, no tanto físicos, sino, vamos a decir, verbales. Se toma coña todo, parece que se la suda todo, e importante, no se despega del cigarrillo. Yo creo que en toda la película os reto a que me encontréis algún plano en el que Marlowe o no esté encendiéndose un cigarrillo, efectivamente, Marlowe. Le voy a llamar Chandler. Cambiado algunos Chandlers por Marlowe y a lo mejor he acertado alguno. No vamos a ver uno en el que o no se esté encendiendo un cigarrillo o no tenga un cigarrillo entre los dedos. Os reto a todos vosotros para encontrar a Elliot Gould sin fumar. Esto es cine negro. Esto es cine negro y aquí se bebe y aquí se fuma. Después hay muchas réplicas del personaje de Gould que potencian aún más la ironía de la prosa, de la narrativa de un autor como Raymond Chandler. Por ejemplo, ese encuentro con esos matones a los que debe dinero su amigo Terry, y les dice eso de que solo ve a los matones con cita previa, o cuando le dice a uno de ellos que le está siguiendo: oye, se supone que no te debo ver mientras me sigues. Ya os digo que me parece el gran hallazgo para mí de esta película, me parece lo mejor, confiar un arquetipo como el de Philip Marlowe en un tipo como Elliot Gould, que al contrario que otros actores que dieron vida al detective, lo que te inspira es que parece un buen tío, o sea, un tío muy fiable, parece inofensivo, parece noble, parece que no va a jugar sucio nunca. Y lo importante también, y que yo creo que es decisivo para que la trama nos cale y tenga su interés, es que parece vulnerable este tío. Fue una decisión arriesgada, sin ninguna duda, fue muy criticada, pero Elliot Gould es un actor que transmite cosas que Bogart jamás habría podido, y por supuesto Bogart transmitía cosas que alguien como Elliot Gould tampoco habría podido. Se hace
una tabula rasa aquí con el arquetipo del detective de novela negra, y es esa originalidad en el planteamiento lo que mejor ha envejecido de toda la película. Otra cosa que resulta curiosa de Un largo adiós es que entronca también con buena parte de ese tono contestatario de los cineastas de los años 70, en los cuales vamos a decir que tenían a la autoridad legalmente establecida como un enemigo más. Es decir, la autoridad no era mucho mejor que los delincuentes, incluso no sé si tanto en esta película como en otras, como puede ser Sérpico, que más o menos está por ese año, la autoridad podía estar igual de podrida que la delincuencia. Hay una secuencia en la cual Marlowe comparte celda con un preso que por cierto, así a lo tonto, es David Carradine, que ya por aquel entonces era famosete por la serie de Kung Fu. Este personaje en un momento dado dice algo así como que algún día los polis estarán aquí dentro y la gente que estamos aquí en la cárcel seremos libres. Antes también, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Marlowe que se cruza en la cárcel con el dependiente del supermercado que le ha vendido la comida del gato y dice que ha sido detenido por una manifestación. Vete tú a saber el porqué, si por la guerra de Vietnam o por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Puede ser cualquiera de esas cosas. En todo caso, hay muchos apuntes sociológicos en la película de unos años que, oye, que al menos en Estados Unidos fueron bastante complicados. No hay que olvidar también que el año en el que está realizada esta película es 1973, una de las grandes crisis económicas de la historia de la humanidad, vamos a decir de la era capitalista. Se produjo aquí, en este caso motivada por la negativa de los países árabes a exportar petróleo, entre otros sitios, a Estados Unidos. Todos estos apuntes hacen también un buen uso, una buena actualización de muchas pullitas que Raymond Chandler en su novela introducía en la novela Un largo adiós. En esta novela puedes leer varios apuntes muy críticos, por ejemplo, con los procedimientos que utiliza la policía a la hora de, teóricamente, combatir el delito. Por todo eso creo que, a pesar de lo que se dijo en su día de esta película de Robert Altman, yo creo que sí me parece una buena, no sé si adaptación, pero una buena traslación del espíritu de la novela original a inquietudes y preocupaciones sociales que podían estar presentes a mediados de los años 70. Hablando de todo este tema de la policía, no deja de ser curioso tampoco que una película como Harry el Sucio, que se estrenó un par de años antes, suponía el extremo opuesto completamente a lo que pretendió aquí Robert Altman. O sea, tened en cuenta que una película como Harry el Sucio no critica a la policía por ser corrupta o por jugar o por ponerse, vamos a decir, a un nivel igual o inferior que los delincuentes. Harry el Sucio era lo contrario. Harry el Sucio criticaba a la policía por ser demasiado blanda, es decir, por no jugar sucio. Es muy curioso ese fenómeno de Harry el Sucio y cómo contrastaba con, por otro lado, las actitudes, vamos a decir, más contestatarias y críticas con el sistema del nuevo Hollywood. Y bueno, ya que hablamos de apuntes sociológicos, hay que hablar aquí de las vecinas de Philip Marlowe, las hippies, para entendernos. Yo entiendo que si vivías en un adosado de Los Ángeles a principios de los años 70... podías ver estampas como esa que nos parecen hoy muy marcianas. Me ha recordado un poquito también, al fin y al cabo es la misma ciudad, de todos esos años también loquísimos hippies de Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. Pero en los años 70, amigos, fueron muy locos, y os lo digo yo que no los viví. Aunque se puede decir que yo ya estaba vivo cuando todavía era esa década. Una de las secuencias más impactantes, de las buenas, de las potentes que tiene El largo adiós, viene con esa irrupción de los matones a la casa de Philip Marlowe. Entran allí, estos matones, teóricamente asociados con su desaparecido amigo Terry. Entran allí buscando el dinero que les debe Terry, no lo encuentran y en un momento dado
el gángster que lleva la voz cantante le pega un botellazo en la cara a su propia novia. Pero así, de primeras, o sea, de forma brutal, cruda, enormemente violenta y sobre todo inesperada. Y la frase que le dice a continuación este tío a Marlowe es antológica. A ella la quiero y tú ni siquiera me importas. Encuentra mi dinero. O sea, en plan, si he hecho esto con esta tía, es terrible, ¿eh? Si he hecho yo esto con esta tía, imagínate lo que puedo llegar a hacer contigo. Ahora bien, dichas todas estas cosas que me parecen verdaderamente buenas o interesantes, o las dos cosas, o mejor dicho, hay después una serie de cosas en las que considero que la peli empieza a atravesar una serie de baches narrativos que dices, un momento, que esto no progresa adecuadamente, como nos decían en la EGB. Y sobre todo es a partir del momento en el que Philip Marlowe encuentra a ya este escritor alcoholizado, totalmente ido, que es Sterling Hayden, y lo devuelve a casa de su mujer. Está claro que en la película, en lo que se va a centrar ahora es en unir, porque dices, aquí hay gato encerrado, nunca mejor dicho, es en unir el caso del asesinato de la mujer del tal Terry y el paradero del tal Terry, presuntamente en México, con el caso de este escritor. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tienen que ver? ¿Hay algún tipo de unión? ¿No la hay? Para mí la película, a partir de ese determinado momento, ya no progresa de forma dinámica. Se toma demasiado tiempo, demasiados minutos, demasiadas pausas en desarrollar, y ya me fastidia decirlo, la atormentadísima personalidad del escritor. Lo digo, me atormenta. Yo también estoy atormentado. Me fastidia por el hecho de ser un tío como Sterling Hayden, que todos le tenemos mucho cariño. Pero bueno, la cosa está en que se nota como al final, en los minutos finales de la película, ya se dicen, venga, aquí hay que recoger hilo y esto ya tenemos que cuadrarlo. Es de una forma un tanto apresurada cómo se acaba hilvanando el caso de Sterling Hayden con el de el amigo presunto asesino de Marlowe. Al cual, por cierto, se nos dice en un momento dado que este tal Terry se ha suicidado. De hecho, en toda esta parte, lo que me ha llamado la atención es en la aparición de los matones, otra vez, donde podemos ver a un jovencísimo Arnold Schwarzenegger y su cuerpo serrano de Mr. Universo ahí plantado. No era la primera aparición de Arnold en el cine. La primera fue de protagonista con aquel aquel infame Hércules en Nueva York, en la que, por cierto, figuraba con el seudónimo de Arnold Strong. Este fue su segundo papel en el cine, pero eso sí, no os molestéis en buscar su nombre en los créditos porque ni siquiera aparece. Aquí, en los escasísimos segundos que sale, no menciona ni una sola palabra. Todavía quedaban unos cuantos años para el nacimiento del mito de Arnie. Aproximadamente unos 10 años, que serían los que tardaría en protagonizar Conan. Pero a lo que iba, te encuentras en estos momentos de película, ya una vez que devuelve Marlowe al escritor Sterling con su mujer y tal, te encuentras con más de 2, más de 3 secuencias que parece que no van a ningún sitio al fin y al cabo, y que dices, joder, todo esto es prescindible, sin un gran desarrollo, no te aporta o te aporta más bien poco o nada al misterio, y en las cuales en realidad no te acaban de atrapar tanto todo lo que ocurre. ¿Qué ocurre con Sterling Hayden? ¿Quién es? ¿Que sabe algo? ¿Qué pasa con su mujer por ahí, que es la que contrata a Marlowe? No te acaban de atrapar tanto como el misterio inicial del que parte la película. No acabas, aunque estén hilados los casos, efectivamente lo están, no te acaba importando tanto eso como en plan, decidme dónde está Terry. Y sobre todo, ¿quién mató a la mujer de Terry? Si es que no la mató él, aunque nunca, por cierto, la vemos a esta mujer en toda la película, no vemos nada de ese asesinato, y aunque tampoco veamos al personaje de Terry en casi toda la película, salvo al principio y al final. No te voy a decir, o no os voy a decir que
el segundo misterio que nos propone la peli con Sterling Hayden no nos interese del todo y tal. Dices, está bien, el tío, joder, pero demasiado tormento, ¿no? Demasiado malditismo por parte de ese escritor. Para mí se queda en un muy segundo plano frente al primer misterio. Y precisamente a eso, que no hemos visto nada y nos parece mucho más intrigante por el hecho de que no lo hemos visto. Apenas hemos visto a Terry, no hemos visto a su mujer, no tenemos ni la más mínima noción de cómo ha podido ser asesinada y sin embargo en el caso de Sterling Hayden se nos da demasiada información, o sea, se nos dan pelos y señales de su vida, de sus desequilibrios, de ese extrañísimo médico que parece que le tiene dominado, que le tiene ahí subyugado, de esa mujer con la que está casado y que amaga con ser mujer fatal porque parece que va a seducir a Marlowe al principio de la película, pero este sin embargo ya pone toda una coraza de por medio y por encima de todo, y esto era una de las piedras angulares de la película, lo que nos interesa es saber cuál va a ser la reacción de Marlowe cuando descubra, como así ocurre, que su amigo es un asesino y que por tanto le ha utilizado como un Kleenex. Todo esto, como ya os digo, al final mucho tormento, mucho momento de Sterling Hayden, Dios mío, no puedo parar de crear, tal, cosas así. Todo esto se tiene que resolver ya prontito y va a ser en un viaje final a México. Aquí vamos a ver, por cierto, un detalle que me ha parecido muy, muy experimental, de esos que me hacen gracia, muy propio de los años 70, y es esa narración en off que escuchamos nosotros del personaje del propio Marlowe, mientras él va acompañado de los policías mexicanos dentro del coche. Y escuchamos una voz que dice en plan, el suicidio de Terry fue simulado, con una inyección le hicieron parecer muerto, enterraron su ataúd en México lleno de piedras. Son esos detalles narrativos de los que, sin duda, los directores de esta nueva ola norteamericana se querían distinguir de sus padres cinematográficos. Son recursos que a mí, o por lo menos de los padres norteamericanos, son recursos que a mí personalmente me gusta verlos y me resultan muy simpáticos porque ves de forma clara cómo se pretendía innovar las narrativas durante aquellos años y hacer cosas, vamos a decir, más experimentales como podían estar haciendo cineastas europeos. Una secuencia como esta del coche con la voz en off y tal, me recuerda también a una película para mí mejor y de la cual hablé aquí en el canal. Como hablé de Chinatown, como he hablado de tantas películas que podéis encontrar y que os recomiendo que veáis estos vídeos, que es La Conversación, la película de Coppola, donde te encuentras recursos narrativos parecidos a este, vamos a decir, poco convencionales, al menos en el cine norteamericano, hasta finales de los 60 y principios de los 70. Pero en todo caso, la película no nos escamotea lo que queríamos ver y que en la mitad de la película yo personalmente ya estoy pidiendo a gritos ver, porque es lo que de verdad nos empuja, es de verdad el motor de la historia y lo que nos resultaba interesante. Y eso es el encuentro de Marlowe con su amiguito del alma. Su amigo Terry está ahí en México, tan pancho en una hamaca, y Marlowe ya sospecha algo, o mejor dicho, ya sabe que efectivamente Terry asesinó a su mujer. El escritor Sterling Hayden descubrió que este tal Terry estaba liado con su esposa, es decir, la misma mujer que contrata a Marlowe para que localice a Sterling Hayden. ¿Qué ocurre? Terry, o mejor dicho, Sterling, dolido por la traición de su esposa, amenaza a Terry con contarle esos tratos y esas deudas con la mafia de la cual nos enteramos con el tío de la botella contra su novia y tal. Y Terry, ¿qué hace? Cargarse a la mujer. Que la mujer era la que le había dicho, si no recuerdo mal, a lo mejor me están bailando, yo creo que eso es secundario al fin y al cabo. La mujer descubre o sabe de estos tratos, se lo cuenta a Sterling Hayden, que está dolido, la mujer oficial de Terry. Son novelas negras, tío. O sea, ¿sabéis lo difícil que es contar estas cosas tan enrevesadas? En fin, Sterling, se va Terry, eres un mamonazo, yo voy a decir que es un cabrón, en realidad, en términos literales, el cabrón sería el pobre de Sterling Hayden, pero bueno.
tú me engañas con mi mujer, de puta madre, lo que voy a hacer ahora es ir directamente a la policía para contarlo. Terry dice, me voy a cargar a todos los que lo saben, o mejor dicho, me voy a cargar a mi mujer, que es la que amenaza con contar esta historia. Me he hecho un lío tremendo, pero bueno, ya os podéis hacer una idea. En realidad, claro, al final, ¿qué ocurre? Quedaos con eso, estamos hablando, porque lo explico fatal, quedaos con esto de que estamos hablando de amistades y de lealtades que son traicionadas. El matrimonio traicionado, un vínculo, vamos a decir, entre comillas, sagrado. La amistad, un vínculo que también de alguna forma podemos considerar sagrado, la amistad traicionada. Esa amistad y ese vínculo, esa unión, también traicionadas, no van a ser pasadas por alto por ninguno de los protagonistas. Es decir, Philip Marlowe no se va a dedicar aquí a mirar hacia otro lado. No va a perdonar, no va a haber perdón para su amigo Terry. Terry dice que, Philip, oye, al final para eso están los amigos. Y al fin y al cabo, además ya para arreglar las cosas, Terry le dice, y además, tú has perdido, tú eres un perdedor nato, o sea, has sido un perdedor toda tu vida, como en plan, ostras, esto ya es el desprecio máximo. Y Marlowe responde que sí, que además de un perdedor, lo que ha perdido es a su gato. Le descerraja un tiro con toda la frialdad del mundo, sin ningún tipo de sentimentalismo, sin soltar el sempiterno pitillo que tiene entre los labios, y ya está, a otra cosa. O sea, no te lo esperas. Este es un gran final. No te lo esperas entre otros muchos motivos, porque a lo largo de la película no hemos visto, en una película de género negro, en una película donde hay polis, hay mafiosos, hay asesinos, hay detectives, no hemos visto ni una sola vez a Marlowe sacar la pistola a pasear, que yo recuerde. Esta es la primera vez que le vemos hacer eso y que le vemos pegar un tiro a algo o a alguien. Y esa bala te da la impresión de que dices, la tiene reservada. La tiene reservada y va a ser para su amigo del alma. Es una sorpresa. Y es un gran final. No esperas ver a este Marlowe perdedor, como le llama Terry, pendiente de su gato, pendiente de sortear a la policía y a unos mafiosos que todo el rato parece que quieren sacar algo de él, pendiente del gato y de la comida del gato que tiene que ir a un 24 horas, a las tantas de la madrugada. Sin embargo, va el tío y oye, con toda su sangre fría y con toda la comprensión por nuestra parte, decide castigar al fin y al cabo a su amigo. Por cierto, tenemos una secuencia final en la cual Marlowe sale de la casa, atraviesa el largo camino, y que podría ser de algún modo el significado de un largo adiós, ¿no? Porque se cruza con el personaje de Eileen, la amante, ahora ya lo sabemos, de Terry y esposa de oficial, por así decirlo, de Stanley Hayden. Él va andando y ella va en un jeep y se cruzan. Ella se para y Marlowe no. Marlowe sigue andando sin reparar ni siquiera en ella, saca una armónica y empieza a tocarla. Y me parece yo os diría que casi un homenaje a una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Ya que hablamos de género negro clásico, me parece una maravillosa vuelta de tuerca a este epílogo, a uno de los grandes finales para mí de la historia, que es el de El tercer hombre, película que ha cumplido 75 años. Y me refiero al momento de cuando Joseph Cotten está en el entierro de Orson Welles, perdón por el spoiler, está parado al final también de un largo camino esperando a que se cruce con él el personaje de Alida Valli. Y sin embargo ella pasa de largo sin ni siquiera reparar en la presencia del personaje de Cotten. En este caso, ¿qué se hace? Vuelta de roles. En esta película es él el que pasa olímpicamente de ella. Insisto, a lo mejor me estoy haciendo ya aquí perolas mentales, pero es como la forma de decir, vale, bebemos de género negro,
Tercer Hombre, de alguna forma, era también género negro, pese a toda la trama, vamos a decir, de espionaje, es una película sobre la corrupción sobre todo, pero bueno, bebemos de los clásicos, bebemos de Bogart, bebemos de Orson Welles, bebemos de Joseph Cotten, pero oye, me marco aquí un final en el que en realidad es como darle la vuelta al calcetín. Es como el final del Tercer Hombre, pero al revés. En este caso es el hombre el que pasa de la mujer y no como sucedía en la película de Carol Reed, que es el director del Tercer Hombre, no Orson Welles, como a veces se le atribuye. Hasta aquí la crítica a la carta de Un largo adiós. Francisco, espero que te haya gustado este vídeo, espero que hayas quedado satisfecho, espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, para más críticas a la carta, dadle al más que aparece debajo de las pantallas y ahí encontraréis la forma de comunicaros con el canal, bien YouTube iba a decir, bien WhatsApp, bien Telegram. Solamente tienes que decir, quiero que Echagüe me haga una crítica de, yo qué sé, Un largo adiós no, o sea, ya lo hemos hecho, pero del Sueño Eterno, por ejemplo, y dices, pues coño, pues Echagüe la hace y así de paso se come un poco la cabeza porque es una de las películas, esa película sí que ha envejecido bien desde un punto de vista de la complejidad, ¿eh? Yo creo que nunca he acabado de atar todos los cabos que vemos en esa película. Y bueno, disponible para eso, disponible también en la revista Acción, número de julio, todavía lo tenéis disponible y eso es todo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.